Buenas tardes, familia del lugar de su gracia. Espero se encuentren bien el día de hoy y se encuentren listos para aprender algo. Me gustaría en esta ocasión poder entrar de lleno ya a nuestra enseñanza. Ya le pedimos a Dios que tome el control de este tiempo. Le he pedido al Espíritu Santo también que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos hable, que nos guíe para poder compartirte la palabra del Señor. También le hemos dicho al enemigo, como siempre le decimos, que él no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de toda tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de toda mi familia. Y familia del lugar de su gracia, es mi oración siempre, que seas no solamente un oidor, sino también un hacedor de su palabra, porque eso trae bendición y es mi oración, mi deseo que tanto tú como yo seamos bendecidos como resultado de ser no solamente oidor, sino también hacedor de su palabra, porque eso trae bendición. Así que si ya estás listo, te voy a pedir que tomes tu Biblia, toma tu libreta para tus apuntes y vamos a entrar a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hemos estado hablando en estas semanas en cuanto al arrebatamiento y encontré un pasaje que me llamó mucho la atención en cuanto a lo que vamos a hablar. Así que si tienes tu Biblia, me gustaría mucho que fuéramos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Hechos, capítulo 1, versículos del 9 en adelante. Si ya lo tienes, pues di amén y dile a la persona que tienes ahí a tu lado, prepárate, porque hoy vas a aprender, o mejor dicho, vamos a aprender algo. Así que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo 9 en adelante, la palabra del Señor dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quisiera que pudieras meditar un poco en estos 3 versículos. Y pienso yo que te digo esto porque aquí prácticamente se nos dice, si puedo decirlo de esta forma, algo muy importante que vamos a descubrir más adelante. Pero lo primero que quiero ver en estos versículos es que hay 3 cosas que llaman la atención. Por ejemplo, dice el versículo 9, ¿verdad? Dice, fue alzado. Bueno, la versión de la Biblia de las Américas dice que fue elevado, ¿ok? Y luego también dice el versículo 9, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, o sea, recibido en una nube. Y luego también dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ¿ok? La versión de la Biblia de las Américas dice entre tanto que él ascendía. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? O como te lo dije anteriormente, estas 3 cosas que llaman la atención. Bueno, dice la palabra que fue alzado, fue elevado, ¿ok? Fue recibido en una nube
también, y dice que mientras él se iba, o sea, mientras él ascendía, ¿ok? ¿Por qué te hago el énfasis en esto? Bueno, porque estos versículos describen la forma, si pudiera decirlo, gradual, mágica, espectacular, maravillosa, en la que el Señor Jesús partió de la tierra. Porque a mí me gustaría que pudieras usar tu imaginación. E imagínate, ¿ok?, que eres uno de estos discípulos y estás viendo al Señor Jesús ascender, ¿ok?, y ser ascendido en medio de una nube. O sea, haz de cuenta que por eso me llama la atención cuando dice el versículo 10 que los discípulos, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, no perdieron ningún detalle, estaban enfocados en ver al Señor Jesús ascender al cielo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque Dios tomó a su Hijo Jesús en su cuerpo, si puedo decirlo, resucitado de este mundo, para ir o para llevarlo más bien a su lugar legítimo. Y el lugar legítimo, el lugar donde el Señor Jesús está, ¿ok?, es a la diestra del Padre. Nos dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 19, ¿dónde es que está Jesús? Mira, vamos rapidito ahí a Marcos, capítulo 16, versículo, vamos a leer el versículo 19. Marcos 16, versículo 19. Dice, y el Señor, después que les habló, mira lo que dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, cuando los discípulos estaban enfocados, como dice aquí, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban viendo cómo el Padre se llevó a su Hijo en medio de las nubes para que su Hijo ocupara, ¿ok?, el lugar que él merecía, y ese lugar es que él está sentado a la diestra de nuestro Padre Dios Todopoderoso. O sea, él está sentado a la mano derecha de Dios. Lo interesante también es que dice el versículo, ¿verdad?, que fue recibido en una nube que le ocultó de sus ojos, ¿verdad? Por eso dice aquí, y le recibió, el versículo 9 del capítulo 1 del libro de los Hechos, dice, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, vuelvo y te lo digo, vamos a usar la imaginación, ¿ok? Porque yo quiero que uses la imaginación. Mira lo que dice el versículo 9 una vez más, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. O sea que él fue recibido en una nube que, de acuerdo como dice aquí este versículo, le ocultó de sus ojos. Ahora, vuelvo a decirte esto. Usa tu imaginación por un momento, porque yo lo que quiero que te imagines es qué nube, ¿no? O sea, qué nube. O sea, pienso yo que no fue una nube cualquiera. Fue una nube, y esta nube apareció, si te lo puedo decir de esta forma, esta nube que pudiera decirte muy diferente a las otras nubes, ¿ok? Fue puesta como un recordatorio visible, porque los discípulos lo estaban viendo. O sea, un recordatorio visible, ¿okay?, de que la gloria de Dios, de que la presencia de Dios estaba presente mientras los discípulos miraban cuando el Señor Jesús
ascendía. ¿Ok? Y para alguno de ellos, para alguno de estos discípulos, no fue la primera vez que eran testigos de la gloria de Dios, de la gloria divina. Podemos verlo ahí en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 7. Mira, vamos a Marcos rapidito una vez más. Marcos, capítulo 9, Marcos, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 7. Marcos 9, 7. Y dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, yo lo que quiero que captes en este versículo que estamos leyendo es que dice: entonces vino una nube. O sea, vino una nube. Dice que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Por eso te decía yo que los discípulos, ya para alguno de estos discípulos, esta no fue la primera vez, que eran testigos de la gloria divina, de la gloria de Dios. Lo que acabamos de leer aquí en Marcos capítulo 9, versículo 7, se aparece la nube y luego se escucha la voz del Padre. Bueno, te digo que no fue la primera vez. Y de acuerdo a Marcos capítulo 13, versículo 26, y a Marcos capítulo 14, versículo 62, tampoco iba a ser la última. O sea, en otras palabras, no fue la primera, ni iba a ser la última vez que los discípulos eran testigos, de la gloria divina. Bueno, ahora, aquí es a donde quiero llegar. ¿Por qué me estoy enfocando en estos 3 versículos? Porque encontramos algo muy importante, y por eso te decía, aquí en el versículo 10 hay algo, y diría yo que este es el lugar a donde yo quiero llegar. Dice el versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, mira lo que dice, 2 varones con vestiduras blancas. O sea, estos 2 varones eran 2 ángeles, y eran 2 ángeles en forma de hombre. Lo puedes ver ahí en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 4, y también lo puedes ver en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 12. Te doy las citas bíblicas para que tú también las apuntes, las anotes y luego las estudies, ¿verdad? Vayas ahí a las referencias bíblicas que yo te estoy dando. Dice una vez más el versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Vestiduras blancas. O sea, vuelvo y te lo digo, 2 varones. Estos 2 varones eran 2 ángeles en forma de hombre. Ahora, y mira lo que dicen, ahí en el versículo 11, mira lo que dicen. Dice: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Y luego mira lo que les dice: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros. Y a mí me llama la atención la palabra tomado, porque pudiéramos decir, es como si los ángeles aquí están diciendo: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido arrebatado, que ha sido elevado, que ha sido alzado, que ha sido llevado, de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces hacemos una pausa. Mira lo que los ángeles dicen. Los ángeles están diciendo: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y aquí está lo interesante, porque dice:
este mismo Jesús que ha sido tomado, vuelvo y lo digo, que ha sido llevado, alzado y hasta podría decir arrebatado de vosotros al cielo. O sea, Jesús fue tomado, o sea, este mismo Jesús que fue tomado de ustedes y fue elevado, fue llevado, fue arrebatado, dice, al cielo. ¿Cómo termina diciendo el versículo 11? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ok? Me llama la atención porque el versículo 11 dice, ¿verdad? Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos. Estos ángeles identifican a los discípulos como galileos. ¿Por qué? Bueno, porque todos los discípulos eran de Galilea, excepto Judas, pero Judas ya para ese entonces pues ya se había ahorcado, ¿ok? Y recuerda también un punto muy interesante de Galilea, que yo siempre te he dicho, es de que siempre acuérdate que fue ahí mismo en Galilea donde nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, ¿ok? Ahora, mira lo que dice, una vez más, este versículo 11. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ok, hacemos otra pausa, ¿verdad? Los ángeles, para poderlo entender y de otra forma, los ángeles les estaban diciendo a los discípulos, oiga, ¿por qué están viendo para arriba? En otras palabras, los discípulos le dicen, este mismo Jesús, así como se fue, así va a venir, así va a regresar. Así como se fue, dice, así va a regresar. Por eso dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tenemos que entender que el Señor un día va a regresar. O sea, un día va a regresar a la tierra. Los ángeles, lo único que dijeron los ángeles fue, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Okay, o sea, como diciendo, algún día, no sabemos cuándo, ¿verdad? Dice, porque la misma palabra dice que ni los ángeles saben, ¿verdad?, cuándo es que el Señor va a regresar. Bueno, pues dice, así como se fue, así va a regresar. Por eso te digo, tenemos que entender que el Señor Jesús un día va a regresar a la tierra. Y va a regresar de la misma manera en la que se fue. ¿Y cuál fue la manera en la que se fue? Bueno, se fue en las nubes. Entonces, así como lo vieron ascender en las nubes, así es como Él va a regresar en las nubes. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. Y la palabra arrebatados es que va a haber vamos a ser elevados, vamos a ser tomados. Y luego dice, juntamente con ellos, o sea, con los que estaban dormidos, con los que estaban muertos. Dice, juntamente con ellos en las nubes. Y mira lo que dice el versículo, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Vamos a leerlo una vez más para que lo puedas entender. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, mira, a mí me gusta a veces anotarlo así, pero te lo voy a leer de aquí de acuerdo a como lo dice aquí en la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que estamos vivos, los que hemos sido fieles, los que hemos sido obedientes, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, vuelvo y te lo repito, con los que duermen, con los que estaban muertos, dice,
en las nubes. Por eso los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿verdad? Así como has visto ascender al Señor Jesús en las nubes, así mismo Él va a regresar en las nubes. Y me vas a disculpar si te lo estoy repitiendo, pero quiero que lo puedas entender. Dice el versículo: nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por eso te decía yo en uno de los estudios que te di en cuanto a esto, ¿verdad? Que el Señor va a estar en el aire y nosotros vamos a ir a encontrarnos con Él. Así como dice este versículo, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire, en el aire. Pero dice que nosotros vamos a ser arrebatados. Aquí se usa la palabra arrebatados en este versículo 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, se usa la palabra arrebatados. Y lo digo porque la expresión arrebatamiento no se utiliza ni una sola vez en toda la Biblia, ¿ok? Es solo el nombre que se le ha dado a la ocasión en que Jesús descenderá del cielo a buscar a los fieles, a los que le han amado, ¿ok? Por eso es bien importante. Y quisiera volverte a repetir esto, ¿ok? Aquí en el versículo 17 usan la palabra arrebatados. Porque nosotros los que estemos vivos, si tú y yo estamos vivos y el Señor viene, dice la palabra que vamos a ser arrebatados, ¿ok? Y lo digo porque, vuelvo y lo repito, la expresión arrebatamiento no se utiliza ni una sola vez en toda la Biblia, ¿ok? Se usa la palabra arrebatamiento, si lo puedo decir así, ¿ok? Es solo el nombre que se le ha dado a la ocasión, al evento, ¿verdad? ¿Ok? En que Jesús descenderá del cielo a buscar a los fieles, a buscar a los que le han amado, a los que le han obedecido, ¿ok? Ahora, quiero decirte, si puedo decirlo de esta forma, quiero decirte esto, lo que te voy a decir, quiero decírtelo otra vez, ¿ok? Para que lo podamos entender. Nosotros nos encontraremos con Jesús en el aire, en el aire. Por eso dice el versículo que seremos arrebatados y vamos a ser arrebatados, y vuelvo y te lo digo, vamos a encontrarnos con Él en el aire, vamos a encontrarnos con Jesús en el aire. El Señor Jesús no pisará tierra en esta ocasión. Cuando Él venga, Él viene, ¿okay? Viene por sus fieles, ¿okay? Por eso nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a ser alzados, vamos a ser elevados, ¿verdad? Vamos a ser tomados en el aire para podernos encontrar con Él. En Primera de Corintios, capítulo 15, mira, vamos rapidito a Primera de Corintios, capítulo 15, y con esto voy a terminar por ahora porque me llamó mucho la atención, como vuelvo y te lo digo, lo que encontrábamos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Versículos del 9 al 11. Pero mira lo que dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio. Ya sabemos lo que fue el misterio, ¿verdad? Dice, no todos dormiremos, pero todos, dice, seremos transformados, ¿ok? Dice aquí en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51, dice que nosotros, ¿ok? Los vivos y los muertos vamos a ser transformados. Vamos a leerlo una vez más. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora mira lo que dice en el versículo 52. Estoy leyendo Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, dice, y nosotros seremos transformados. O sea, aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, vuelvo y te lo digo, dice que nosotros los vivos y los muertos seremos transformados. Y lo vuelve a decir en el versículo 52. Usa la palabra, termina este versículo con la palabra transformados, ¿ok? En otras palabras, la palabra transformados quiere decir que vamos a experimentar un cambio, ¿ok? Vamos a ser cambiados, ¿ok? Los vivos, dice aquí, si te pones a analizar bien lo que dice este versículo, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a estar muertos, pero todos vamos a ser transformados, ¿ok? Dice, o sea que todos vamos a experimentar ese cambio. Pero a mí me llama la atención porque dice aquí el versículo 51, no todos dormiremos. O sea, los que estamos vivos, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, ellos serán resucitados incorruptibles. Pero mira lo que dice, y nosotros, o sea, los que estamos vivos, seremos transformados. En otras palabras, si lo analizas bien y lo piensas, nosotros los que estamos vivos no vamos a experimentar una muerte, vamos a experimentar un cambio, ¿ok? Vamos a experimentar un cambio. Dice que los que están muertos, por eso dice, serán resucitados incorruptibles, ¿ok? Van a ser transformados. Y nosotros, los que estamos vivos, vuelvo y te lo digo, no experimentaremos la muerte, pero vamos a experimentar un cambio. ¿Y a qué me refiero con esto? Solo un cambio, como te lo dije en una de las enseñanzas, vamos a experimentar ese cambio que nos va a transformar, nos va a cambiar de lo mortal a lo inmortal. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar después de que nosotros seamos arrebatados, después de que nosotros nos encontremos con el Señor en el aire? Bueno, pues eso lo vamos a estudiar la próxima semana. El día de hoy quise enfocarme en lo que leímos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿verdad? El versículo 9 en adelante, porque quiero terminar con esto. Dice, y habiendo dicho estas cosas, bueno, ¿cuáles eran las cosas que el Señor les había dicho? Bueno, ok. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok. Y luego dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, fue tomado. Por eso te decía al principio, pudiéramos decir que fue arrebatado, ¿ok? Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, o sea, vuelvo y lo repito, dos ángeles con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos. ¿Por qué varones Galileos? Vuelvo y te lo repito, porque los discípulos eran de Galilea, excepto Judas. Dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Bueno, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, si te pones a pensar y lo analizas, pues yo creo que los discípulos no solamente, ¿verdad?, predicaron las buenas nuevas, no solamente predicaron su experiencia, lo que ellos vivieron en esos 3 años y algo y medio con Jesús, que anduvieron con Jesús, sino que también, ok, ¿verdad?, ellos también tuvieron que decir en algún momento también, ¿verdad?, que Jesús iba a volver, que Jesús iba a volver. Y aquí están recibiendo la confirmación, si puedo decirlo de esta forma, de los mismos ángeles, que ellos están diciendo, así como Jesús se fue, así Jesús él va a regresar en las nubes. Lo único que no sabemos es cuándo.
Puede ser mañana, puede ser la semana que viene, puede ser en el momento menos esperado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros, mientras eso suceda, nosotros tenemos que estar listos, nosotros tenemos que estar pegados al Señor, tenemos que ser fieles siervos del Señor, ser cristianos, ¿verdad? Porque no sabemos que no nos vayan a agarrar de sorpresa. Porque como vuelvo y te lo digo, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede volver, el Señor va a volver. Termino con esto. No sabemos cuándo. Lo que sí sabemos es que Él va a regresar, que Él va a regresar por su pueblo, por su iglesia, Él va a regresar por nosotros. Y mientras Él regrese, vuelvo y te lo digo, tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Amén. Así que la próxima semana pues vamos a hablar acerca de lo que va a pasar ya cuando el Señor venga y venga por su pueblo, qué es lo que va a pasar después del arrebatamiento. Así que espero hayas aprendido algo el día de hoy, y si tienes a alguien allí a tu lado, dale una sonrisa y dile lo siguiente: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, que el Señor me los guarde. Los amo, los extraño. Espero ya pronto volvernos a ver, y les hago la invitación para que este domingo también pues me acompañen en el estudio, en la palabra que el Señor también ya ha puesto en mi corazón para compartirte. Quiero, antes de retirarme, darle las gracias una vez más a las personas que comparten esta enseñanza con personas que no son parte de la iglesia del lugar de su gracia, pero no hay problema, al contrario, les agradezco a cada uno de ustedes que reenvía el mensaje para que otras personas también puedan aprender, y es mi oración, como siempre, que este mensaje, que esta enseñanza sea de bendición para tu vida, que tú puedas decir: hoy aprendí algo. Y démosle gracias a Dios, porque Él es el que nos da la palabra, Él es el que nos guía para podértela compartir de una manera en la que tú también lo puedas entender. Así que les agradezco, como les dije la vez pasada, a las personas que contestan el texto o ponen un comentario también aquí en lo de YouTube. Pues les agradezco, porque en verdad me pone contento cuando contestan, me pone contento cuando también hacen un comentario. Así que adelante, no se detengan, y como vuelvo y les digo, pues primeramente Dios, nos estaremos escuchando este próximo domingo. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.